Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de física para los estudiantes de primera y secundaria. Vamos a ver en este caso, vamos a hablar de dos temas interesantes. Primero vamos a hablar de lo que es trabajo mecánico, una formulita y unas cuantas aplicaciones muy sencillas. Y luego vamos a conversar teóricamente acerca de qué cosa es la energía. Un concepto teórico básico, no muy complejo. Entonces el día de hoy vamos a hablar de básicamente trabajo y energía. El trabajo lo vamos a ver como formulitas y la energía como conceptos. Vayamos a hablar entonces de lo que es trabajo. Tanto el trabajo como la energía se miden en joules. Joules, joules, no te olvides por favor. Esa es la nueva palabra que vamos a aprender el día de hoy. Newtons es fuerza, distancia es metros. Trabajo es joule, energía también es joule. El calor también es joule, pero eso ya vamos a hablar en otra ocasión. Ahora, para lo que es trabajo, nosotros vamos a hablar de lo que es una simple fórmula. Fuerza por distancia. Nada más. Solamente tenemos que hay diferentes casos de aplicación de esta fórmula. Si es que la fuerza y la distancia están en la misma dirección, positivo. Si es que la fuerza y la distancia están en direcciones contrarias, negativo. Si es que son perpendiculares, cero. Eso está acá. ¿Okay? Trabajo, fuerza por distancia. Negativo si es que están en direcciones contrarias, o sea, la fuerza para este lado, el movimiento para el otro lado. Si son perpendiculares, cero. Eso te voy a preguntar como una pregunta teórica. Si están en la misma dirección, positivo. Ahora sí, con esa simpleza de teoría, no hay mucho más que hacer. Ya podemos resolver problemas. Solo tenemos que ubicar bien qué fuerza vamos a trabajar. Por ejemplo, miremos en este problema. Me dicen, la cantidad de trabajo que desarrolla la fuerza de 20. Bueno, 20 va hacia la derecha, esto se mueve hacia la derecha, misma dirección, fuerza por distancia, acabo 20 por 10, 200 joules, eso es todo. Eso es todo. Listo. Vayamos con el siguiente problema. En el siguiente problema también tenemos lo siguiente. Determinar la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza. Trabajo, 50. Distancia 8, direcciones contrarias, porque el trabajo está hacia la izquierda y el trabajo y la distancia está hacia la derecha. Como son direcciones contrarias, negativo. 50 por 8, 400, bueno, menos 400. En cambio, en este caso es positivo porque están en la misma dirección. Eso es lo que tú tienes que identificar nada más. ¿En qué dirección están? Sentidos contrarios, negativo. Mismo sentido, positivo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, trabajo neto. La palabra neta significa total. Entonces el trabajo neto es 15 menos 10. 5. O sea, por aquí la fuerza resultante de esto es esta. Un 5 para acá. Esa es la fuerza resultante. 5 newtons. Entonces tú vas a trabajar con esta fuerza y con esta distancia. Ambas misma dirección. 5 por 4, 20. 20 joules positivo porque están en la misma dirección. Listo. Vayamos por acá. Aquí me dicen, calcular la cantidad de trabajo neto. Trabajo neto, allá es muy fácil. Primero, hallemos el trabajo resultante de esto. La fuerza resultante, perdón. 6, 23, 23, 23, 13. 23 y 13 hacia la derecha. 1, 2. 6 hacia la izquierda se restan. Esta es la fuerza resultante de 30 newtons. Esta es la distancia. 30 newtons y 10, misma dirección. 30 por 10, 300 joules. Positivo. Solamente es fuerza por distancia. Nada más. La fórmula es muy sencilla. Fuerza y distancia solo lo tienes que identificar. ¿Es positivo, negativo o cero? Cero si son perpendiculares. Nada más. Aquí no son perpendiculares. No perpendiculares es así. Que la fuerza vaya por acá y la distancia por acá. Pero eso no se está dando en este caso. Vayamos por acá. Peso. Yo estoy seguro que sabes qué cosa es el peso. Peso es igual a masa por la gravedad. La gravedad vale 10. Eso es el peso. Masa por la gravedad, algo que ya sabíamos. Si la masa vale 6, el peso vale 60 newtons. Sencillo. Pero eso no te preguntan a ti de trabajo. Mira, esto por las flechitas está yendo hacia arriba y el peso sabemos que va hacia abajo. Direcciones contrarias, el peso es negativo. El trabajo, perdón. El trabajo es negativo. Direcciones contrarias, trabajo negativo. 60 por 15, negativo, menos 900.
Joule, no te olvides por favor de eso. Por si acaso aquí te lo voy a poner. Joule, Joule, así se escribe esto. ¿Ok? Eso es el 900 Joule, menos 900 Joule. Ahora veamos por acá. Lo bonito del trabajo es que habla de desplazamientos, no de distancias recorridas. Por ejemplo, esto recorre esta distancia, pero verticalmente se desplaza de aquí hasta aquí. Entonces, si quiero hallar el trabajo del peso, que es este, vemos la distancia, que es esta, 5, su peso de una masa de 660, ahí está, es peso. Fuerza por distancia, esto es peso. El peso, no te olvides, es la fuerza, porque ambos se miden en Newton. Fuerza por distancia, 60 por 5, 300 positivo, porque tanto el peso como la distancia están yendo ambos para abajo. Misma dirección, trabajo positivo. No me importa que los dos vayan hacia abajo, pero tienen que tener la misma dirección. Misma dirección, positivo. Listo. Acabó el problema. Igualito aquí, mira, vas hacia abajo, peso va hacia abajo, esto se desplaza para abajo, ambos positivo. Fue a peso, masa de 15, masa gravedad 10, peso 150. Distancia 4, 150 por 4, 600 joule. Muy sencillo. Este sí es un buen problema. Vamos a hablar un poquitín de esto. Miren, ¿qué tenemos por acá? Tenemos un ángulo de inclinación. Cuando hay ángulo de inclinación nos encontramos con el curso de trigonometría, porque tenemos que descomponer el triángulo. No podemos trabajar con el triángulo entero, ¿ok? Entonces, para yo descomponer un triángulo de 60 a raíz de 2, me tengo que recordar de esto de aquí, que un triángulo de 45, si la hipotenusa vale 60 a raíz de 2, el cateto vale 60 y el cateto vale 60. ¿Por qué? Porque el triangulito de 45 es k raíz de 2, k y k. Como esto vale k raíz de 2, k vale 60. Por lo tanto, esto vale k y k, o sea, 60 y 60. Al momento de yo descomponer, esta fuerza voy a tener en dos fuerzas, 60 por aquí y 60 por aquí. ¿Y por qué esta de aquí yo la tacho? Porque esta es perpendicular a la distancia, entonces no hace trabajo. Entonces, por eso tú no haces trabajo, lo siento. Tú ya estás eliminado también porque ya te descompuesto en estos dos. El único que hace trabajo es este señor. ¿Con quién? Con esta distancia. Y ambas en la misma dirección. Y acá nuestro problema, ¿cierto? Fuerza por distancia, 60 por 5, ambos positivos, porque están en la misma dirección, 60 por 5, 300, 300 joule. Acabó el problema. Solamente es eso, ubicar la fuerza y ubicar la distancia. Nada más. Listo. Ahora sí, entonces espero que hayas podido comprender el tema, la primera parte, que es trabajo. El trabajo, fuerza por distancia. Tú tienes que ubicar positivos si es que están en la misma dirección, negativos si es que están en direcciones contrarias, positivo, vamos a agrandar un poquito más, positivos si están en la misma dirección, positivos si están en la misma dirección, negativos si están en direcciones contrarias, positivos si están en la misma dirección, ah, positivos están en la misma dirección y positivos están en la misma dirección y cero si es que es perpendicular. Listo. Ahora sí, vayamos a la parte teórica, hablemos un poco de la energía. La energía también se mide en joules. Cuando nosotros hablemos de energía mecánica, tiene que ver con todo lo que es movimiento. El movimiento, entonces ya nos damos cuenta que energía mecánica es algo muy grande. Básicamente, la gran mayoría de energía que conocemos es un tipo de energía mecánica, no todas, porque hay otros tipos de energía muy diferentes, las cuales son la energía térmica. La energía térmica no se mueve nada, ¿no? Todos, ¿qué cosa es la energía térmica? Variación de temperatura. Ejemplo chiquito. Energía térmica, cocinar un arroz con pollo. Ahí se utiliza energía térmica. No se ha movido el arroz con pollo, ¿no? El arroz, la olla no se ha movido, está todo el rato en el mismo lugar, no se ha movido, pero su temperatura ha cambiado. Eso es una energía térmica. En cambio, la energía mecánica tiene que existir movimiento. Ejemplo, un automóvil. Ejemplo, una central hidroeléctrica. Ejemplo, en el movimiento hay unas balas, algo eólico que se mueve. Eso también. Energía mareomotriz en el mar. Es bien interesante esa tecnología, ¿ya? En el Perú no lo utilizamos mucho, se utiliza en muy pocos países, la verdad. La energía mareomotriz es colocar inmensas maquinarias en el mismo mar y ese mar se mueve y esa energía la utilizamos para transformarla en energía eléctrica.
y luego energía mecánica. Algo que sí utilizamos mucho en nuestro país es la energía hidráulica. Mira, por ejemplo, esto es la energía hidráulica y la energía térmica. Esto de aquí es un esquema a grandes rasgos. Imagínate que esto sea una presa, ¿no? Todos sabemos que es una presa. Aquí está la laguna, aquí está el agua contenida, ¿no? El agua contenida en una gran presa. Ahora, esto está a una altura muy grande y abajo se encuentra una central hidroeléctrica. ¿Qué ocurre? Que el agua va a bajar y este va a bajar con una energía cinética y con una energía potencial gravitatoria. La energía cinética tiene que ver con la velocidad. La energía cinética tiene que ver con la velocidad. Todos sabemos que mientras algo es más veloz, tiene más energía. Y la energía potencial con la altura. Todos sabemos que si algo está a más altura, caerá con más energía. Ahora, esto lleva a una central hidroeléctrica y la central hidroeléctrica tiene unos mecanismos bien interesantes adentro. Por eso es que ya acá están diferentes tipos de ingeniería. Ingeniería eléctrica, ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingenierías industriales, una cantidad tremenda de ingenierías en este ambiente. Ahora, también, y esto se transforma en energía eléctrica, la que llega a tu casita, ¿no? La que llega a nuestra casita y la que tú consumes tranquilamente para escucharme en estos momentos. Eso es lo que, tras más o menos, cómo llega esa energía a tu casa. También podemos llegar vía la energía térmica. Aquí entraría una central térmica. Una central térmica que hay muchas, ya no hay necesidad de agua, sino se hace la quema de gas, de combustibles, y esta también en la central hidroeléctrica se hace la transformación a energía eléctrica. Entonces, las energías más importantes que nosotros vamos a tener va a ser la energía mecánica y la energía eléctrica en nuestro uso cotidiano. Pero también hay otros tipos de energía. Como te dije, eso básicamente es la energía mecánica. La energía térmica es cambio de temperatura. Si es que hay temperatura, cambio, energía térmica. La energía eléctrica, la energía que nosotros usamos, es interesante ver de qué estos se utilizan. Todos sabemos de que para que llegue el electricidad a tu casa está pasando internamente en las paredes, hay cables eléctricos, y estos cables tienen cobre, aluminio, etcétera, y eso ocurre y llega, de esa manera llega la energía eléctrica a tu hogar. Son electrones en movimiento, no es como el agua, que el agua está ahí almacenada. No, estos son electrones que se mueven siempre a la velocidad de la luz. Energía radiante solar. Esto de acá se llama un panel solar. En realidad, hablar de todo esto nos podemos quedar hablando horas y horas porque hay carreras enteras de ingeniería que se dedican exclusivamente a esto. Nosotros el día de hoy vamos a hablar muy cortito de algunas cosas básicas. Por ejemplo, eso es un panel solar. Todos, me imagino que la gran mayoría de ustedes en su casa están conectadas a la red eléctrica, o sea, pagan un recibo de luz. Pero hay algunos que optan por comprarse este pequeño panelcito, lo instalan en su casa, lo instalan en su casa y llega el sol, se acumula la energía y lo usan para todo el día. Y ya no tienen que pagar electricidad a nadie. Claro que esto no es barato, ¿no? Esto es carito, esto es un poquito caro, pero hay en lugares en que conviene, ¿no? Porque hay lugares en los donde estás alejado de toda la sociedad, en el medio de la nada, pues te compras tu panel y ya tienes energía para tu refrigeradora, para tus focos y bueno, quizás hasta para internet, ¿no? Hay muchos que hacen eso. Y básicamente es un proceso electroquímico interno que llega como si fuese una plantita, la fotosíntesis más o menos parecida. Esto de aquí hace internamente una reacción química, los fotones, los electrones, hace una reacción química y ¡pum! Se acumula energía eléctrica. Es bien interesante este tema. Si quieres saber más, googlear todo esto y van a ver infinidad de videos del tema, mucho más al detalle de lo que estoy hablando, porque como te dije, hablar de cada uno de estos nos podemos quedar hablando todo el día. Son carreras enteras que se dedican a esto. La energía nuclear básicamente es la descomposición de los electrones. Internamente se descomponen los átomos, electrones, protones, etcétera, y esto va a liberar, puede ser división del núcleo, puede ser la división del átomo, pero va a generar una reacción en cadena que va a generar una energía tremenda, que tenemos las centrales nucleares. En nuestro país hay una central nuclear que es básicamente utilizada para investigación. En otros países dependen íntegramente de la energía nuclear. Por ejemplo, Japón depende mucho de la energía nuclear porque ellos no tienen la ventaja geográfica que nosotros tenemos, porque para poder utilizar este tipo de energía hidráulica tienes que tener un río y una gigantesca altura, si no, no se puede, y eso no tiene Japón, el Perú sí lo tiene. En energía química, es muy interesante la energía química porque desde lo que tú ves en un carro, el carro, tú le metes gasolina, ¿y qué hay? ¿Y cómo es que la gasolina hace que el carro se mueva?
porque internamente hace un proceso químico, una reacción química que hace que su motor genere energía mecánica, mecánica de movimiento. Igualito, los medicamentos internamente en tu cuerpo ingresan y hacen una reacción química en cadena que neutraliza bacterias, virus, etcétera, ¿no? Los alimentos, algo que todos los seres humanos, sin excepción, porque somos como una pequeña maquinita que gastamos energía. Tú estás gastando energía ahorita desde el momento en que estás despierto y estás utilizando energía como trabajo. ah, y para reponer esas energías necesitas consumir alimentos. Los alimentos son calorías que ingresan a tu cuerpo mediante procesos bioquímicos en tu cuerpo se transforman y las puedes utilizar. Por eso es que cuando haces mucho esfuerzo físico te sientes cansado, quieres consumir alimentos o cuando te levantas. Por eso es que es muy importante la alimentación, porque esta va a hacer que tu maquinaria, tu cuerpo, esté estable. Y la energía sonora también. Tenemos la energía que se produce por las vibraciones de la materia. Por ejemplo, los vidrios se rompen con el ruido de una explosión. Y aquí tenemos un pequeño mini cuestionario, muy sencillo. La palabra energía proviene de los griegos en y argón, que significan en acción. La mecánica que tiene que ver con la energía cinética, la palabra cinética viene, mira, por acá del cine, y el cine tiene que ver con las imágenes en movimiento, viene la palabra quina en realidad, y bueno, eso es movimiento. Ahí tenemos la velocidad. La energía potencial gravitaria es una forma de energía mecánica, es una energía mecánica. La energía se define como la capacidad de realizar una acción. La energía relacionada al calor, todo lo que sea calor, temperatura, energía térmica. Energía relacionada a las centrales hidroeléctricas, energía hidráulica. La energía que ocurre en tu organismo, energía química, y todo lo que sea movimiento, el carro se mueve para pasar de energía química a energía mecánica. Listo. Entonces ya hemos hablado un poquito de lo que es trabajo y energía. Se me cuida mucho, nos vemos en una siguiente oportunidad.